Gracias. Bueno, entonces, este libro, como les comentaba, es un libro que hace unos años, hace 6 años en particular, casi 6 años, viajé yo a una ciudad que estaba en otra cosa, aprendiendo de otro tema, y se acercó una persona y me habla y me pregunta si tengo hijos. Yo le dije que tenía 2 hijas. Se escucha muy bajito. Yo creo que debe ser su volumen, hermana Carmen Gloria. No estoy hablando bajo. No sé los demás cómo escuchan. Súper bien, hermana. Gracias. Se escucha bien, hermana Lidia, ningún problema. Ya, gracias. A lo mejor usted tiene puesto conectado a Bluetooth el sonido. A mí me ha pasado a veces. Lo tengo a Bluetooth y se escucha mucho menos. Bueno, como les comentaba, yo estaba en un viaje y se acercó una persona, un joven, eh, y me pregunta si tengo hijos. Yo dije que tenía 2 hijas, una que en ese tiempo estaba bebé y una más grande. Y me preguntó si mi hija estudiaba, la más grande. Yo dije que sí, que iba al colegio adventista. Entonces me dice que tenga cuidado con la educación que le doy a mi hija, porque todos los modelos de educación, incluyendo el colegio adventista, son modelos jesuítas, me dice, de educación. Entonces yo en ese momento tenía poco conocimiento de esto, prácticamente nada, y le digo, pero yo me quedé así como pensando, que fanático, que exagerado lo que me está hablando. Y va y me dice, me queda este último libro y se lo voy a regalar, me dijo. Y me regaló un libro. Yo creo que Dios tocó el corazón de esa persona para que hiciera eso, si no me conocía. Bueno, pasado el tiempo, yo no tomé mucho en cuenta el libro, un libro pequeñito, lo dejé por ahí. Y pasó el tiempo y otra persona también me habló de lo mismo. Me dijo, tienes que estudiar la verdadera educación. Y me habló de este libro. Y me hablaba así, y de repente yo me acordé y dije, "Bueno, capaz que tengo ese libro". Y le comento y me dice, ese es el libro. Bueno, lo empecé a leer, no lo leí completo, pero saqué las ideas principales, así. Después, pasado el tiempo, y he escuchado audiolibro. Este libro está en audiolibro en YouTube. Y también en una oportunidad, un grupo de hermanos de aquí, que son los que trajeron al pastor Born, al pastor Born, ellos estuvieron haciendo estudios de este libro. Capaz que alguno de ustedes ha participado, ¿ya? De todas maneras, yo creo que igual es un tema súper importante y aunque lo hayamos escuchado o, todo, o lo hayamos hasta leído tal vez, es bueno repasarlo, ¿ya? Y es un tema un poco difundido, por lo menos entre la gente que se dedica al ámbito de la educación cristiana. Casi nadie lo tiene, casi nadie lo estudia, ¿ya? Yo se lo he mandado a algunos profesores. No es un libro de Diana de White, sin embargo está escrito por un autor que es de la época de Diana de White, que es Sutherland, el cual hizo estudios especiales sobre este tema, ¿ya? Y cita mucho a los libros de Diana de White en este libro. Ya, voy a compartir la pantalla porque está en PDF, ya si quieren después lo pongo también en el grupo, o lo puedo poner enseguida en el grupo para que lo puedan ir siguiendo si quieren en su casa, en el celular. Voy a buscar acá para bajar, ¿ya? Ya, aquí está el libro. Aquí está el libro, este es el libro, ¿ya? Estudios en Educación Cristiana, ¿ya? Es de Pioneros Adventistas y fue publicado en el 1915 y republicado en 1952 para clases en la escuela de Madison, ¿ya? Bueno, entonces el contenido del libro es experiencias educacionales antes del clamor de medianoche comparadas con experiencias educacionales antes del fuerte clamor, ¿ya? Bueno, este autor que vivió entre el año 1865 y 1955, un poco más, digamos, más contemporáneo que Elena de White. Y aquí están los contenidos, son 5 capítulos, el más largo el 2. Ah, no, perdón, son ocho, ya, pero el más largo el 2. Bueno, eh,
Dice, me ha emocionado y he recibido mucha satisfacción al saber que otros en lugar diferente y en una era muy diferente pueden encontrar desafíos, instrucción y buena camaradería cristiana en el libro que sigue, escrito por mi abuelo Edward Alexander Sutherland. Crecí siempre sintiéndome un poco más alta, parte de la estela ideal del pueblo de Dios, feliz de ser una nieta de Sutherland. Desde temprano supe que él había regresado a la escuela para estudiar medicina a los 40 años de edad, mientras seguía dirigiendo la escuela en Madison. También supe que él y Percy Magan habían hecho esto juntos, trasladándose en motocicletas. Él vivía en Madison, Tennessee, mientras yo vivía en Pasadena, California. En casa siempre se referían a él como IA, todo menos mi madre, Yolanda Sutherland Bruni, quien se refería a él como mi padre. No viajamos mucho durante la guerra, la Segunda Guerra Mundial, pero hubo algunas llamadas telefónicas y IA y la escuela de Madison siempre eran parte de nuestra realidad. Mis primeros recuerdos de haber estado con él fue cuando él y mi abuela, Sally Brider Sutherland, nos visitaron aquí después de la guerra. Más tarde mi madre y yo viajamos en auto para pasar una semana allí en Tennessee con mi familia, donde nos alojamos en la granja del hermano de mi madre, mi tío, Joe, cerca de Madison. Para entonces mi abuelo, el doctor Ia, también vivía allí con Joe y su familia. Por ese entonces, julio de 1952, yo estaba en la mitad de mi curso en el Colegio de la Sierra, ahora la Universidad de la Sierra, y estaba mucho más interesada en escuchar las largas explicaciones del abuelo, ¿cierto?, sobre pasajes bíblicos, sobre sus actitudes hacia numerosas áreas, y definidamente acerca de cómo Elena de White había sido importante en decidir acerca de la propiedad allí en Madison para edificar una escuela. Dice que el abuelo la marcó con su pasión por ser bondadoso, su energía para ocuparse del momento presente y su fuerte, amistosa y cálida presencia. Estoy muy agradecida a las personas que vivieron desde entonces y que han mantenido a nuestros dirigentes fundadores presentes ante nosotros por medio de su escrito histórico. Bendiciones a los que lean este libro. ¿Ya? Bueno, el prefacio original del libro dice que la Sociedad de Estudiantes Voluntarios, al estudiar los campos de la actividad misionera del Instituto Agrícola y Normal de Nashville, tuvieron el privilegio de asistir a una serie de estudios que dio este hermano, ¿cierto? Este doctor Sutherland, presidente de dicha institución, quien reveló el hecho de que las grandes denominaciones protestantes no pudieron dar el mensaje del primer ángel en su plenitud porque no se vieron libres del sistema papal de educación. Aferrarse a este sistema al fin los llevó a la confusión. La denominación adventista del séptimo día llegó a la existencia por causa de esta falla y debe tener éxito donde los demás fracasaron. Su herencia como denominación es un gran movimiento de reforma, el mayor que el mundo ha conocido. El Señor ha estado diciendo a nuestro pueblo que como individuos estamos positivamente ante el peligro de sufrir la misma derrota que sufrieron ellos, porque todavía nos aferramos a los métodos mundanos de educación. Ellos no pudieron dar el clamor de medianoche por causa de su equivocado sistema educativo. Pronto entraremos en el periodo de la lluvia tardía. Confiamos en que las páginas siguientes sean leídas con fervor y oración. Bueno, lo que comienza el primer capítulo es hablando de la historia educacional de los Estados Unidos, ¿ya? Esto es muy importante entender este contexto histórico, porque nosotros hoy día vivimos una era en la cual se lleva un modelo de educación que para nosotros está normalizado, somos parte de él, fuimos formados con él, y ni siquiera nos hemos cuestionado mayormente si está bien o está mal. Tal vez en algunos puntos sí, porque hay bastante luz del libro La educación de Elena de White, ¿cierto? Pero así como que lo asumimos como lo correcto, se lo exigimos a nuestros hijos como lo correcto, se lo inculcamos a ellos, y el modelo de educación es trascendental, porque a todos nos atañe, o sea, no porque a lo mejor yo no tenga hijos, yo ya estoy liberada de esto, porque esta es una ideología, ¿ya? Es un modelo, una filosofía que la tenemos en nuestra mente, porque nos formaron con ella. Por lo tanto, para entender cuál es el modelo de formación que Dios quiere darnos, tenemos que sacarnos nuestros paradigmas tradicionales y escuchar la voz de Dios y cuál es su forma correcta de educarnos y reeducarnos a nosotros mismos, dejar que Dios nos reeduque y a la vez también contribuir a la educación de nuestros hijos, de nuestros nietos, de los que son abuelos, y por último, si no tienen nietos, los sobrinos o las personas que nos rodean que tienen hijos, orientar a nuestra amistad de nuestros hermanos. Por eso a todos nos atañe este tema, ¿ya?
¿Qué dice el primer capítulo? Dice comienzos de la historia educacional en los Estados Unidos. La iglesia que rompe el yugo de la educación mundana y desarrolla y practica los principios de la educación cristiana triunfa. Ahora, como nunca antes, necesitamos comprender la verdadera ciencia de la educación. Si dejamos de entender esto, nunca tendremos lugar en el reino de Dios. Mire qué trascendente es la declaración que hace aquí Elena de White, ya en el año 1897. En otra declaración dice, la ciencia de la verdadera educación es la verdad. El mensaje del tercer ángel es verdad. Lo dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 6. Se da por sentado que todos los adventistas del séptimo día creen que la educación cristiana y el mensaje del tercer ángel son la misma verdad. Los dos son tan inseparables como la raíz de un árbol y su tronco y ramas. El objetivo de estos estudios es dar una comprensión mejor de la razón de la declinación y caída moral de las denominaciones protestantes en la época del clamor de medianoche en 1844 y ayudarnos, como adventistas del séptimo día, a evitar sus errores al acercarnos al fuerte clamor que pronto llegará al mundo. ¿Qué nos está diciendo acá entonces? Que ¿por qué declinó y tuvo una caída moral el clamor de medianoche que ocurrió en el año 1844, ¿ya? En la generalidad de las denominaciones protestantes hubo una caída, ¿ya? De ese clamor. ¿Y qué está diciendo? Que eso sucedió porque no comprendieron este tema, ¿ya? Entonces, ahí la importancia de entender este tema, que es esencial. Un breve repaso de la historia de las denominaciones protestantes muestra que su caída espiritual en 1844 fue el resultado de su fracaso en comprender la verdad, la verdadera ciencia de la educación. Su fracaso en comprender y practicar una educación cristiana los descalificó para proclamar al mundo el mensaje de la segunda venida de Cristo. La denominación adventista del séptimo día fue entonces llamada a la existencia para asumir la obra para la cual las iglesias populares dejaron de adiestrar a sus misioneros. La denominación protestante no podía dar el mensaje del tercer ángel, un movimiento de reforma que es una advertencia contra la bestia y su imagen. Es importante que los jóvenes adventistas del séptimo día estudien seriamente la causa de la decadencia espiritual de estas iglesias de 1844, para que no repitamos su historia y seamos puestos a un lado por el Espíritu de Dios y así perder nuestro lugar en el reino. Si los adventistas del séptimo día han de tener éxito donde ellos fallaron, debemos tener un sistema de educación que repudie esos principios que en sí mismo desarrollan la bestia y su imagen. Todas estas cosas les acontecieron, por ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. El protestantismo, nacido en el siglo XVI, estaba a punto de perder su luz en Europa. Dios entonces preparó una nueva tierra, los futuros Estados Unidos, como cuna para la protección y desarrollo de estos principios, y de este país ha de salir el mensaje mundial que anuncia el regreso del Salvador. El deseo de tener libertad de conciencia fue lo que dio valor a los peregrinos para exponerse a los peligros de un viaje a través del mar, para soportar las privaciones y riesgos de las soledades selváticas y con la ayuda de Dios echar los cimientos de una gran nación en las playas de América. La Biblia era considerada como la base de la fe, la fuente de la sabiduría y la carta magna de la libertad. Sus principios se enseñaban cuidadosamente en los hogares, en las escuelas y en las iglesias, y sus frutos se hicieron manifiestos, en lo que se ganó en inteligencia, en pureza y templanza. Quedaba demostrado que los principios de la Biblia son los más eficaces salvaguardias de la grandeza nacional. Esto es parte del conflicto de los siglos y algunas páginas ahí que menciona 336, 337, 341, ¿ya? Vemos aquí entonces que a raíz de la pérdida de libertad que se estaba generando en Europa, ¿cierto? Y de la persecución que estaban recibiendo los protestantes, el movimiento protestante, Dios preparó este lugar, ¿cierto? Una tierra que está prevista en las profecías, ¿cierto? Que es Estados Unidos de América, como una cuna para proteger los principios de la educación, ¿cierto? De los principios cristianos. Entonces, ¿qué es lo que motivó a estos peregrinos?
para viajar, dice, con dificultades, con peligros, soportar privaciones, era mantener, ¿cierto?, su fe y sus principios apegados a la Biblia, que era la base de la fe, ¿cierto? La fuente de la sabiduría y la carta magna de la libertad. Entonces, estos principios se enseñaban con cuidado en los hogares, las escuelas y las iglesias, ¿ya? Y eso dio muchos frutos porque esta nación creció, ¿cierto? Se formó con la bendición especial de Dios. Dios prosperó rápidamente esta nación, ¿cierto? Y se formó con gente que era inteligente, dice que era pura y que tenía templanza. Entonces se dio a demostrar al mundo que los principios bíblicos son los más eficaces salvaguardias de la grandeza de un país. Dice, estos reformadores al llegar a Norteamérica renunciaron a las doctrinas papales en la iglesia y el Estado, pero retuvieron el sistema papal de educación. No obstante haber renunciado al romanismo, los reformadores ingleses conservaron muchas de sus formas. Algunos las consideraban como símbolos de esclavitud de que habían sido libertados y a la cual no tenían ganas de volver. Muchos deseaban ardientemente volver a la pureza y sencillez que caracterizaba a la iglesia primitiva. O sea, acá ya está diciendo que conservaron igual algunas de las formas que habían aprendido del romanismo, ¿ya? Como símbolo, dice, de haber salido de la esclavitud. Pero el deseo del corazón de estas personas era volver a la sencillez y pureza que caracterizaba a la iglesia primitiva, a la iglesia de los apóstoles, ¿ya? Ese era su gran deseo. Voy a mandar el libro al grupo Zoom, por si lo quieren tener descargado, lo quieren seguir leyendo. Dice, bueno, Inglaterra había dejado de ser lugar habitable. Algunos decidieron refugiarse en Holanda. Al fin de lograrlo, tuvieron que sufrir pérdidas, cárceles y mil dificultades. En su fuga habían tenido que abandonar sus casas, imagínense, sus bienes, sus medios de subsistencia, pero se acomodaron animosamente a la situación y no perdieron tiempo en la ociosidad ni en quejas inútiles. Comprendían que eran peregrinos. Aunque vivían en el destierro y en medio de contratiempos, crecía su amor y su fe. Confiaban en las promesas del Señor, el cual no los olvidó en el tiempo de la prueba. Y cuando les pareció ver la mano de Dios, señalándose hacia más allá del mar, en una tierra en donde podían fundar un estado y dejar a sus hijos en el precioso legado de la libertad religiosa, avanzaron sin miedo por el camino que la providencia les indicaba. Ahí se ve más grande la letra, aunque está un poco pequeña, yo creo, para los celulares, ¿ya? Dice, los puritanos se unieron en solemne pacto como pueblo libre del Señor, para andar juntos en todos sus caminos que le había hecho conocer. En esto se manifestaba el verdadero espíritu de la Reforma, el principio esencial del protestantismo. El sistema educacional de la Iglesia, que los había expulsado de su hogar nativo, era uno de los errores más serios de los cuales los puritanos no se apartaron. Eso fue el error más grande, ¿cierto? Ahí dice, este sistema de educación, aunque papal en espíritu hasta cierto punto, era protestante en su forma. El historiador escribe de las escuelas de los puritanos en el Nuevo Mundo que sus cursos estaban ajustados al currículo sancionado por el tiempo del college. Enseñaban mucho latín y griego, un extenso curso de matemáticas, y eran básicamente fuertes del lado de las humanidades. Esto era una copia de la escuela de Rugby, Eton y otros colegios ingleses notables. ¿Ya? Este es un libro que habla de la historia, ¿ya? De Richard Boone. Otra vez leemos, las raíces de este sistema estaban profundamente arraigadas en el gran sistema eclesiástico. De su formación temprana, Dunster, uno de los primeros rectores de Harvard, diseñó los cursos de Harvard mayormente siguiendo los de las universidades inglesas. Tan fielmente copiaron el modelo inglés de la Universidad de Cambridge, que fueron llamados con este nombre, y el historiador escribió acerca de Harvard. En diversos casos, jóvenes del país de origen fueron enviados a la Cambridge norteamericana, así le llamaban, para completar su educación.
Boone, hablando de los cursos de estudio de William y Mary antes de la Revolución, dice, todos seguían el modelo inglés. De Yale, que comenzó más tarde, se dice, los reglamentos en su mayor parte eran los de Harvard, como también lo eran sus cursos de estudio. Las escuelas más jóvenes seguían el modelo de las mayores. Es muy natural que Yale se estableciera según el sistema papal inglés porque su fundador, Elihu Yale, había pasado 20 años en las escuelas inglesas, 20 años pasó en las escuelas y estudios especiales. Los adventistas del séptimo día no deben ignorar este detalle. Las 3 escuelas principales de las colonias fueron establecidas por hombres que habían escapado de las doctrinas papales del viejo mundo, pero estos educadores, por causa de su preparación en estas escuelas papales y a causa de su ignorancia de la relación entre la educación y la religión, sin darse cuenta modelaron sus instituciones siguiendo el sistema educacional de la iglesia de la cual se habían retirado. Es sorprendente que estos reformadores ingleses, después de sacrificarse como lo hicieron, por una causa digna, sin embargo permitieron que un sistema de educación tan inadecuado para todos sus propósitos fuera en realidad la niñera de sus hijos, de la que estos niños obtuvieran su alimento. No se dieron cuenta de que el carácter y la experiencia cristiana de estos niños dependía de la naturaleza del alimento que recibían. Si hubieran captado la relación de la educación del niño con la experiencia de la misma persona en la iglesia, no habrían tomado prestado este sistema papal de educación, sino que lo hubieran arrojado afuera como demasiado peligroso para tolerarse dentro de los límites del protestantismo. Algunos hechos de la historia educacional aclararán la afirmación de que el sistema de educación en Oxford, Cambridge, Eton y Rugby era papal, y los reformadores de la Nueva Inglaterra, al seguir para sus escuelas tales modelos, estaban plantando el sistema papal de educación en América del Norte. Laurie dice, Oxford y Cambridge siguieron el modelo principalmente de París. Un gran número de maestros y alumnos dejaron París. De este modo, la porción inglesa de la Universidad de París fue a Oxford y Cambridge. La relación de la Universidad de París, la madre de Cambridge y Oxford, con el papado se expresa de este modo, por cuanto era el centro del conocimiento teológico. Recibió tantos privilegios del Papa y se mantuvo en estrecha relación con la sede papal. Lutero y Melanchthon, los grandes reformadores del siglo XVI, comprendieron claramente que era imposible tener una reforma religiosa permanente sin educación cristiana. O sea, en ese tiempo, anteriormente a esto que estamos hablando de esta gente que se fue a Estados Unidos, que formó Estados Unidos y que siguió este modelo inglés, antes de eso, los reformadores que menciona acá, ellos habían entendido claramente que era imposible tener una reforma religiosa permanente si no había una educación cristiana. Así que no solo prestaron atención a las doctrinas del papado, sino también desarrollaron un sólido sistema de escuelas cristianas. Melanchthon dijo, descuidar a los jovencitos en nuestras escuelas es igual que sacarle la primavera al año. Realmente quitan la primavera del año los que permiten que las escuelas se te caigan, porque la religión no puede mantenerse sin ellas. Melanchthon continuamente dirigió su esfuerzo hacia el avance de la educación y la edificación de buenas escuelas cristianas. En la primavera del año 1525, con la ayuda de Lutero, reorganizó las escuelas de Eisleben y Magdeburg. Él declaró, la causa de la verdadera educación es la causa de Dios. En el año 1528, Melanchthon preparó el plan de la escuela de Sajonia, que sirvió como base de organización de muchas escuelas por toda Alemania. Este plan consideró una multiplicidad de estudios que no solo eran infructuosos, sino aún dañinos. ¿Qué decían entonces? Que el maestro no debería recargar a los niños con demasiados libros, ¿ya? Estos reformadores advirtieron que la fortaleza de la Iglesia papal residía en su sistema de educación y le dieron un golpe aplastante al sistema y al herirlo pusieron a la Iglesia papal de rodillas. Los reformadores establecieron un sistema de escuelas cristianas que convirtió a los niños en protestantes. Esta revolución maravillosa de la educación y la religión fue realizada en una generación, o sea, en el breve espacio de la vida de un hombre, o sea, en la vida que les duró a ellos, hicieron todo este cambio, ¿ya? Para dar una idea del poder de este gran movimiento educacional cristiano, el historiador, hablando de varios países europeos, dice, la nobleza de este país estudió en Wittenberg
y todos los colegios del país estaban llenos de protestantes. No más de una 30ª parte de la población siguió siendo católica. Retuvieron a sus niños, además de las escuelas católicas. Los habitantes de Mainz tampoco vacilaron en enviar a sus niños a las escuelas protestantes. Los conceptos protestantes extendieron sus energías vivificantes a los rincones más remotos y olvidados de Europa. ¿Qué dominio inmenso habían conquistado en el espacio de 40 años? 20 años habían pasado en Viena desde que un solo estudiante de la universidad hubiera tomado las órdenes sacerdotales. Por este periodo, los maestros en Alemania eran todos, casi sin excepción, protestantes. Todo el cuerpo de la generación naciente se sentaba a los pies de ellos y absorbían un odio al Papa con los primeros rudimentos del conocimiento. Bueno, el sistema papal, que era un sistema de restricción de las libertades, ¿cierto? Donde no se mencionaba la Biblia y todo eso, fue, digamos, embatido por estos protestantes haciendo cambios en el nivel educacional, como vemos aquí. Establecieron escuelas de formación y escuelas que eran su calidad era tan buena, su modelo era tan bueno que la gente empezó a mandar los niños ahí, ¿ya? Y eso hizo un cambio de mentalidad de pensamiento. Y por eso creció tanto el protestantismo. Eso es lo que está diciendo acá, ¿ya? Pero ¿qué sucedió después? Dice, después de la muerte de Lutero y Melanchthon, los teólogos en cuyas manos cayó la obra de la Reforma, en lugar de multiplicar las escuelas cristianas, se absorbieron en meras cuestiones técnicas de la teología. No pasa lo mismo hoy día, ¿cierto? Y pasaron por alto la mayor obra de la época. Vendieron su primogenitura por un plato de lentejas. Cuando los sucesores de Lutero y Melanchthon dejaron de seguir la obra constructora, que se centraba mayormente en la educación de los jóvenes, que habían de ser los futuros misioneros y pilares de la iglesia, surgieron las disensiones internas. O sea, se perdió el objetivo, ¿ya? Perdón, ahí sí. Se perdió el objetivo y dice que se empezaron a absorber en cuestiones técnicas de la teología, en teoría, ¿ya? En vez de llevar a la práctica todos estos principios que por los cuales trabajaron estos reformadores. Gastaron su tiempo principalmente en criticar las ideas de algunos de sus colaboradores que diferían de ellos en algunos puntos sin importancia de la teología. De esta manera se volvieron destructivos en vez de constructivos. Prestaron mucha atención a las doctrinas y gastaron la mayor parte de su energía en preservar la ortodoxia. Cristalizaron sus doctrinas en un credo, dejaron de desarrollarse y perdieron el espíritu de la educación cristiana, que era el aceite para sus lámparas. El protestantismo degeneró en una ortodoxia muerta y se separaron en facciones opuestas. La iglesia protestante, así debilitada, no podía resistir el gran poder de la educación papal rejuvenecida. Ahí se empezó a gestar todas estas diferencias, ¿cierto?, de teologías y de cosas que no tenían importancia, dice, puntos sin importancia de la teología, pero que se le dio gran importancia. Es ahí donde trabaja el enemigo de Dios, distrayendo, ¿cierto?, la mente de los cristianos, del verdadero objetivo del Señor. El éxito de los reformadores se había debido a su control de los jóvenes mediante su sistema de educación. Las escuelas papales fueron casi abandonadas durante la actividad de Lutero y Melanchthon, pero cuando estos reformadores murieron y sus sucesores llegaron a estar más interesados en la teología abstracta que en la educación cristiana y pasaron su tiempo, energía y el dinero de la iglesia en predicar y escribir sobre la teología abstracta, el sistema papal de escuelas en recuperación, retornó a una lucha de vida o muerte con la iglesia protestante. El papado se dio cuenta de que la existencia misma de la iglesia papal dependía de una victoria sobre las escuelas protestantes. Nos sorprende la habilidad y el tacto que los educadores papales usaron en su ataque y la rapidez con que obtuvieron la victoria. O sea, lo hicieron con mucha inteligencia, ¿cierto? Con estrategia. Esta experiencia debería ser una lección objetiva permanente para los adventistas del séptimo día. Una escuela cristiana animada por el espíritu papal. Bueno, dice que los ojos de los sucesores de Lutero y Melanchthon estuvieron enceguecidos, o sea, de los que los siguieron a ellos, ¿cierto? No se dieron cuenta, no comprendían la verdadera ciencia de la educación, no vieron su importancia, ni captaron cuánto dependía el carácter sobre la educación. El verdadero propósito de la educación es restaurar la imagen de Dios en el alma, eso dice el libro de Elena de White, ¿cierto? Educación cristiana. Satanás se aprovechó de esta ceguera para hacer que algunos de sus propios educadores, como lobos en ropa de ovejas, hicieran presa de los corderos. Uno de los principales entre estos fue John Sturm,
y quien estos reformadores ciegos suponían que era un buen protestante. Sturm introdujo principalmente el sistema papal de educación entero en las escuelas protestantes de Estrasburgo. Y porque él pretendía ser protestante, los sucesores de Lutero miraron con favor todo su esquema educacional. Era considerado por los allí llamados reformadores como el mayor educador de su tiempo, y su escuela llegó a ser tan popular entre los protestantes que fue tomada como modelo para las escuelas protestantes de Alemania, y su influencia se extendió a Inglaterra y de allí a Norteamérica. Nadie que esté familiarizado con la educación que dan nuestras principales escuelas clásicas, Eton, Vicenters, Westminster, hace 40 años, puede dejar de ver que su currículum estaba enmarcado en gran medida en el modelo de Sturm. El historiador dice que la ambición de Sturm era reproducir a Grecia y Roma en medio de la civilización cristiana moderna. Este lobo educacional cubierto de un vellón cristiano hizo grandes incursiones entre los corderos del rebaño e hizo posible una victoria papal. O sea, él introdujo un modelo, ¿cierto?, por el cual los reformadores cambiaron, un modelo que había sido cambiado, ¿cierto?, y que dio mucho éxito en la enseñanza del protestantismo, ¿cierto?, que se tomó como un ejemplo y se hizo un gran esfuerzo, dice, en el paso de la era de un solo hombre, o sea, lo que dura la vida de una persona se hizo ese cambio, pero esta persona, este señor que mencionan aquí, mostrándose como protestante, vino a hacer todo un retroceso, ¿cierto? Dice que el enemigo más peligroso de todos en una iglesia es una escuela propia, cristiana en su profesión, con algunos maestros y administradores convertidos solo a medias, que están acostumbrados a los métodos populares, que ceden en algunas cosas y hacen reformas a medias, prefiriendo trabajar de acuerdo con sus propias ideas. Eso está parafraseado de Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 146. Quienes paso a paso avanzan hacia la educación mundana, llevando a los corderos inocentes con ellos, en el día del juicio será más fácil para ese hombre que ha sido frío y un enemigo declarado de un movimiento de reforma, que para el que profesa ser un pastor, pero que ha sido un lobo con ropa de oveja, que engaña a los corderos hasta que son incapaces de salvarse a sí mismos. Es el golpe maestro del diablo para destruir la obra de Dios en el mundo, y no hay influencia más difícil de contrarrestar. Ninguna otra forma del mal está tan firmemente denunciada. En Apocalipsis 3, 15 y 16 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, este modelo, así, con un poquito de aquí, un poquito de allá, es un modelo propio de la iglesia laodicense, ¿cierto? Donde dice que para el día del juicio final, mejor va a ser haber sido un opositor abierto a la verdad que haber sido un engañador, así como una persona que mezcla verdad con mentira. Y promueve eso y se lo enseña, dice, a los inocentes corderitos, a los niños, ¿cierto? La escuela de Sturm estaba a mitad de camino entre las escuelas cristianas de Lutero y Melanchthon y las escuelas papales que la rodeaban. O sea, era algo así como engañoso, porque mezclaba cosas del protestantismo, pero metía otros principios que eran precisamente los contrarios al protestantismo. Ofrecía una mezcla de literatura medieval y clásica con una delgada capa de escrituras entre medio, como para dar efecto y sazonada con las doctrinas de la iglesia. Hoy día muchas escuelas que se hacen llamar cristianas tienen esta misma forma, o sea, se mezcla la mundanalidad, ¿cierto? Lo que el mundo quiere promover, mezcladito con parte de la palabra, ¿cierto? Su curso de estudios era impráctico, sus métodos de instrucción mecánicos. Se exaltaba la memorización. ¿Acaso no es lo mismo que se exalta hoy día en la educación? Su gobierno era arbitrario y empírico. Un conocimiento muerto de palabras ocupaba el lugar de un conocimiento vivo de las cosas. Los estudiantes están obligados a aprender, pero no eran educados para ver y oír, para pensar y probar, y no eran conducidos a una verdadera independencia y perfeccionamiento personal. Los maestros hallaban que su función era enseñar el texto prescrito, no el desarrollo armonioso del joven ser humano de acuerdo con las leyes de la naturaleza. Macaulay, hablando de este sistema educativo, añade: prometían lo que era impracticable, despreciaban lo que era practicable. Llenaban el mundo con palabras largas y barbas largas y los dejaban tan malvados e ignorantes como cuando lo encontraron. Las escuelas jesuitas. Este estudio debería dejar claro que los maestros protestantes debilitaron e incapacitaron a la denominación protestante
para el ataque que hizo el papado por medio del sistema opuesto de educación introducido por Loyola, fundador de la Orden de los Jesuitas. Antes de esto, la Iglesia Católica se dio cuenta de su impotencia para resistir el gran movimiento del protestantismo, inaugurado por miles de misioneros adiestrados en las escuelas cristianas de Lutero y Melanchthon, notando el retorno de la Iglesia protestante a la ortodoxia muerta bajo la ineficiente dirección de los sucesores de Lutero. El papado reconoció el punto vulnerable del protestantismo. O sea, el papado, ¿cierto?, que había perdido su poder por el movimiento protestante, encontró el punto débil, ¿cierto? Dice, la orden de los jesuitas encontró su misión especial en combatir la reforma. Como el medio más efectivo de frenar el progreso del protestantismo, apuntó a controlar la educación. Desarrolló una intensa actividad educacional en los países protestantes y ganó una gran reputación por sus escuelas. ¿Acaso no tiene la misma reputación hoy día la iglesia, la educación jesuita? Más que ninguna otra agencia frenó el progreso de la reforma y aún tuvo éxito en traer de regreso territorio ya conquistado por el protestantismo. Trabajó principalmente por medio de sus escuelas, de las cuales estableció y controló un gran número. Cada miembro de la orden llegó a ser un maestro práctico y competente. Los siguientes métodos de enseñanza son característicos de la escuela jesuita. A ver, ¿cuáles son los métodos para que los identifiquemos? ¿Ya? La memoria se cultivaba como un medio de mantener a raya la libertad de pensamiento y la claridad de juicio. Hoy día muchas veces hay personas, ¿cierto?, que tienen muy buena memoria y que pasan sus asignaturas a costa de eso, ¿cierto? Pero vamos a ver si de verdad su juicio es correcto, si soy claro en su juicio, si pueden ejercer el libre pensamiento. Prácticamente no, porque si tú te aprendes algo de memoria, eso es lo que tienes que decir, no es lo que tú puedas pensar o lo que tú puedas con tu juicio tener claridad, ¿cierto? En lugar del autogobierno, su método de disciplina era un sistema de desconfianza mutua, espionaje y traición. La obediencia implícita libraba a los alumnos de toda responsabilidad en cuanto a la justificación moral de sus actos. Los jesuitas daban gran importancia a la emulación. El que sabe cómo excitar la emulación ha encontrado el auxiliar más poderoso en su enseñanza. Nada será más honroso que sobrepasar a un compañero y nada más deshonroso que ser sobrepasado. Hoy día es lo mismo que se enseña, ¿cierto? Se dice, no, tienes que superar al otro, quien gana en esto, ¿cierto? Y pobre que tú seas el último, porque te avergüenzan, ¿cierto? Entonces, ese es el modelo, que le va mejor, ese es exitoso, y el que le va más mal, que le cuesta, ese no queda atrás, ¿cierto? Se distribuían premios a los mejores alumnos con la mayor serenidad posible. ¿Qué es lo que es emulación? Es el deseo intenso de imitar e incluso superar las acciones ajenas. ¿Ya? O sea, yo quiero ser como el que es mejor, ¿cierto? Y se distribuyen actualmente todavía premios, diplomas. Hay número 1 del curso, hay número 2 del curso, ¿ya? Y sobre todo si los papás le han inculcado a estos niños que tienes que ser el primero, o que ya fuiste el primero 3 años seguidos y justo el cuarto año te tocó ser segundo. Te vas a sentir perdedor porque ya no eres el primero, ¿cierto? A menos que tus padres tengan tal nivel de sabiduría que te digan da lo mismo a eso, pero en general los papás se enorgullecen. Mi hijo es el mejor, mi hijo es el mejor en esto, mi hijo es el mejor en esto otro. Eso le encanta a los papás hablar de cuál es en qué es mejor su hijo, ¿cierto? Nos encanta porque a veces también lo hacemos. Se distribuían premios a los mejores alumnos con la mayor solemnidad posible. ¿Acaso no se hacen ceremonias hoy día para dar las premiaciones, ¿cierto? Procuraban resultados deslumbrantes con los cuales asombrar al mundo. Un desarrollo bien equilibrado no era nada. Los jesuitas no apuntaban a desarrollar todas las facultades de su alumno, sino meramente las facultades receptoras y de repetición. Cuando un alumno podía exhibir en forma brillante los recursos de una memoria bien provista, había alcanzado el punto más elevado al que los jesuitas procuraban conducirlo. La originalidad y la independencia mentales, el amor por la verdad por sí misma, el poder de reflexionar y de formar juicios correctos, no eran meramente descuidados, eran suprimidos en el sistema jesuita. Hoy día vemos en la sociedad que la gente en su mayoría no puede tener una independencia mental y original de pensar, ¿cierto?
ni amor por la verdad, sino que lo que dice la masa, lo que dice la mayoría, eso es, lo que me dice el noticiero, eso es lo correcto. Ni siquiera cuestiono si me están, como decimos acá en Chile, vendiendo la pomada, o si están exagerando una realidad, sino que ni siquiera tenemos esa capacidad de reflexionar, de formar juicios correctos. ¿Y por qué somos con esa mentalidad así? Porque así nos formaron desde nuestras escuelas donde nosotros asistimos, del modelo educacional que nos inculcaron nuestras familias, porque a ellos también los formaron de la misma forma. Esto ya es algo que viene hace décadas, hace más de 100 años, ¿cierto? 200 años, desde que empezó a inculcarse esta forma, este modelo que rige al mundo entero, prácticamente, ¿ya? El sistema jesuita de educación tuvo un éxito notable y por un siglo casi todos los hombres destacados de la cristiandad salieron de la escuela jesuita. El éxito de la escuela jesuita. Con respecto al éxito del sistema educativo jesuita en superar a los protestantes descuidados e indiferentes, leemos, lograron que prevalezca su sistema. Impidieron que las escuelas protestantes avanzaran y como parásitos les absorbieron su vitalidad. Sus labores estuvieron principalmente dedicadas a las universidades. Los protestantes sacaban a sus hijos de escuelas distantes y los ponían bajo el cuidado de los jesuitas. Los jesuitas ocuparon las cátedras como profesores, conquistaron a los alemanes en su propio territorio, en sus casas, y les arrancaron una parte de su tierra nativa. Esta conquista rápidamente pasó a casi todos los países europeos. Conquistaron Inglaterra y llevaron a los jóvenes ingleses a Roma, educarlos en escuelas jesuíticas y enviarlos de regreso como misioneros y maestros a su tierra natal. Y de este modo se establecieron en las escuelas de Inglaterra, Los jesuitas también invadieron al Nuevo Mundo, llegando a estar sólidamente establecidos y desde entonces usaron sus métodos característicos. Aquí, como en otras partes, su único propósito es obtener el dominio exclusivo de la educación, de modo que al tomar a los jóvenes en sus manos puedan modelarlos según sus propios moldes. En el espacio, mira, esta es una declaración que hacen en un libro de jesuitas, ¿ya? En el espacio de 50 años, desde el día en que Lutero quemó la bula de León ante las puertas de Wittenberg, el protestantismo obtuvo su máximo predominio, un predominio que pronto perdieron y que nunca volvieron a tener. ¿Cómo es que el protestantismo hizo tanto, pero no hizo más? ¿Cómo es que la Iglesia de Roma, habiendo perdido una gran parte de Europa, no solo dejó de perder, sino que en efecto recuperó casi la mitad de lo que había perdido? Esta es ciertamente una pregunta muy curiosa e importante. Ya hemos tenido la respuesta, pero está bien enunciada por Macaulay, quien entendió la parte que desempeñaron las escuelas jesuíticas fundadas por Loyola. Tal fue el célebre Ignacio de Loyola, quien en la Gran Reacción realizó la misma labor que Lutero en el gran movimiento protestante. A los pies de los jesuitas, los jóvenes de la clase alta y media se criaron de la niñez a la adultez, desde los primeros rudimentos hasta los cursos de retórica y de filosofía. La Gran Orden salió en conquista y para conquistar. Su primer objetivo era no impulsar a nadie fuera de los límites de la Iglesia. La Casa de Herejes derrota de la causa de los protestantes. Macaulay propone de este modo las causas de esta derrota del protestantismo y el éxito del papado. La guerra entre Lutero y León era una guerra entre una fe firme y la incredulidad, entre el celo y la apatía, entre la energía y la indolencia, entre la seriedad y la frivolidad, entre una moralidad pura y el vicio. Una guerra muy diferente era la que el protestantismo degenerado tuvo que enfrentar contra un catolicismo regenerado. Los reformadores habían contraído algunas de las corrupciones que habían sido justamente censuradas en la Iglesia de Roma. Se habían vuelto tibios y mundanos. Sus grandes líderes de antaño habían sido llevados a la tumba y no habían dejado sucesores. O sea, se murieron Lutero, ¿cierto? Y los demás reformadores y los sucesores no llevaron este principio, ¿cierto? No hubieron sucesor en el fondo de ellos. Por todas partes, del lado del protestante vemos languidez. Por todas partes, del lado católico vemos ardor y devoción. Casi todo el celo de los protestantes estaba dirigido en contra de ellos mismos. Dentro de la Iglesia Católica no había disputas serias sobre puntos de doctrinas, pero por otro lado, la fuerza que debía haber servido para la batalla de la Reforma se agotó en conflictos civiles.
El papado aprendió una lección amarga al tratar con los herejes. Desde la Reforma conserva las fuerzas de esto y las utiliza. Macaulay comprende completamente lo que ninguna otra iglesia entendió alguna vez. No, perdón, Roma comprende completamente lo que ninguna otra iglesia entendió alguna vez. Cómo tratar con los entusiastas. La Iglesia Católica no se somete al entusiasmo ni lo prescribe, sino que lo utiliza. De acuerdo con esto, lo alista al entusiasta en su servicio. Para un hombre, con esta actitud no hay lugar dentro de los límites de la institución, la Iglesia Protestante Ortodoxa. Él no ha asistido a un colegio y se le dice que si permanece en la comunión de la Iglesia tiene que hacerlo como oyente. Y que si ha decidido ser un maestro tiene que comenzar siendo un cismático, un hereje. Pronto habrá hecho su decisión. Arenga en Tower Hill o en Simpsonfield se forma una congregación y en pocas semanas la iglesia protestante ha perdido 100 familias para siempre. El papado fue más sabio que los protestantes en tratar con los que se volvieron un tanto irregulares en sus ideas. Usó poco tiempo en juzgarlos, dirigió su esfuerzo en lugar de intentar sacarlos de las iglesias por la fuerza. El entusiasta ignorante a quien la Iglesia de Inglaterra convierte en un enemigo muy peligroso, la Iglesia Católica lo convierte en un campeón. Le pide que se deje crecer la barba, lo cubre con una toga y un capuchón, hecho de un material áspero y oscuro, le ata una soga a la cintura y lo envía para enseñar el nombre de ella. A él no le cuesta nada, no le quita ni un ducado al clero regular. Vive con las limosnas de los que respetan su carácter espiritual y están agradecidos por sus instrucciones. Toda esta influencia se emplea para fortalecer la iglesia. De este modo, la iglesia de Roma reúne en ella misma toda la fortaleza del establecimiento, organización y toda la fuerza del disenso. Pongan a Ignacio de Loyola en Oxford. Con certeza llegará a ser la cabeza de una sesión formidable. Pongan a Juan Wesley en Roma. Seguramente será el primer general de la nueva sociedad dedicada al interés y el honor de la iglesia. La iglesia de Roma, desde su rejuvenecimiento está literalmente viva, con soldados decididos, entusiastas y celosos, que no saben sino vivir, gastarse y morir por la iglesia. Ella está decidida a conquistar y recuperar a las denominaciones protestantes humilladas, quebrantadas y completamente subyugadas. Ella tiene en todas partes, por medio de sus maestros, editores y oficiales públicos jesuitas, hombres que trabajan para modelar el pensamiento público, para capturar los cargos públicos importantes y controladores del gobierno, y más que todo para obtener el control de las mentes de los niños y jóvenes protestantes por medio de sus maestros. Ella valora ese principio eterno y lo utiliza para el mal. Instruye al niño en el camino en el que debe andar y cuando fuere viejo no se apartará de él. Lo usan para su interés ese consejo. Déjenme educar a un niño hasta los 12 años, dicen los católicos, y será siempre un católico. Podemos ahora comprender mejor por qué aquellos reformadores ingleses no comprendieron el carácter y el peligro del sistema escolar en boga en Cambridge, Oxford, Eton y Westminster. Y sin querer, ellos plantaron este sistema de educación en las costas de su nuevo hogar y en todas sus escuelas cristianas. En ignorancia los fomentaron y los esparcieron, y sus sucesores, como los sucesores de Lutero y Melanchthon, llegaron a estar tan infectados con el espíritu de Roma que por el año 1844 las iglesias protestantes eran moralmente iguales a su madre. En esto hemos estado repasando las raíces que produjeron el árbol de la educación en los Estados Unidos, mientras Harvard, la primera escuela en Nueva Inglaterra, al principio fue un poco más que una escuela de adiestramiento para los ministros, y la Biblia se estudiaba sistemáticamente. No obstante, resulta evidente a cualquier estudiante del curso de estudios de Harvard que aparte de la enseñanza de la Biblia, su currículum seguía el modelo de Eton, Rugby y otras escuelas inglesas notables, basadas todas en el sistema de Stern, Yale, William y Mary, y otras instituciones de los Estados Unidos siguen este mismo modelo. Contemplen en la Norteamérica protestante educando a sus niños en escuelas que seguían el modelo de las escuelas papales de Stern. El secreto del rechazo de las denominaciones protestantes en 1844 está contenido en la historia de la educación que acabamos de ver. Vemos que mientras se aferraron a las formas del protestantismo, su sistema educativo continuaba instalando en el estudiante la vida del papado. Esto producía una forma de protestantismo imbuida con el espíritu del papado, una mezcla, ¿cierto? Como la iglesia laodicense. Esto es Babilonia.
¿No deberían nuestros estudiantes cuestionar seriamente el carácter del sistema educativo en el que se encuentran para no aparecer en la compañía de esas 5 vírgenes insensatas que son rechazadas en el tiempo del fuerte clamor, así como las grandes iglesias cristianas fueron rechazadas en el tiempo del clamor de medianoche porque no entendieron la verdadera ciencia de educación, no se alinearon con la educación verdadera y rechazaron el mensaje? Algunos hombres en este país recibieron de Dios ideas divinas de reformas en el gobierno civil durante los días de la herida del papado. Estos hombres se atrevieron a enseñar y practicar estas verdades, fomentaron los principios del gobierno civil hasta el punto en que el mensaje del tercer ángel pudo ser entregado bajo su protección. Pero el sistema papal de educación, como lo practicaron las iglesias protestantes, era una amenaza constante para esta reforma civil, porque las iglesias no se separaban del curso medieval clásico con el otorgamiento de títulos y honores, sin los cuales es difícil para la aristocracia y el imperialismo prosperen tanto en la iglesia o el Estado. O sea, casi nadie puede, puede prosperar si no tiene esos títulos, esos honores, ¿cierto? Se considera una persona ignorante, no se le da oportunidades laborales, etcétera, etcétera. Pero a pesar de que las iglesias no se apartaron de este sistema, los reformadores civiles repudiaron todas las coronas, títulos y honores que habían perpetuado la aristocracia y el imperialismo europeo. Por cuanto las iglesias todavía se aferraban al sistema educacional del papado, llegaron a ser responsables no solo por el espíritu papal dentro de sí mismas, sino también por el regreso del imperialismo tan claramente manifestado en nuestro gobierno, y especialmente notorio en tales tendencias hacia la centralización como los consorcios, monopolios y sindicatos. Bueno, los verdaderos cristianos a lo largo de las edades, de las eras, han sido aquellos que han renunciado a todos estos honores del mundo a cambio de sostener sus verdades, ¿cierto? No han estimado como cosa menor eh, los honores que puede dar el mundo y han decidido hacer su vida en comunión con el Señor, ¿cierto? Vemos que, por ejemplo, los valdenses, ellos renunciaron a todo honor que podían tener en las ciudades y se alejaron a vivir a las montañas con sus hijos para protegerlos de la influencia de la perversión que había en ese momento, ¿cierto? Y para poder tener partes de las escrituras y señales con libertad, porque si vivían en el mundo civilizado, ahí los iban a pillar y los iban a matar o le iban a quitar la escritura. Ellos protegieron a costa de su vida, viviendo en privaciones, pero con tal de proteger la palabra de Dios, ¿cierto? Pero ya hoy día no vemos eso, vemos una comodidad, ¿cierto? Una conformidad con el mundo. En el año 1844 fue uno de los periodos más críticos de la historia de la Iglesia desde los días de los apóstoles. La mano de la profecía había estado señalando hacia ese año durante siglos. Todo el cielo estaba interesado en lo que estaba por ocurrir. Imagínense si era una fecha, pero crucial, ¿cierto? El paso de Jesús del lugar santo al lugar santísimo. Dice que todo el cielo estaba interesado en este evento. Los ángeles trabajaban con intenso interés en favor de aquellos que pretendían ser seguidores de Cristo, para prepararlos para aceptar el mensaje que se había de proclamar al mundo. Pero la historia relatada más arriba muestra que las denominaciones protestantes se aferraron al sistema de educación tomado del papado, que las incapacitaba totalmente, ya sea para recibir o para dar el mensaje. En consecuencia, les era imposible adiestrar a los hombres para proclamarlo. El mundo se estaba acercando al gran día de la expiación en el santuario celestial en el año 1844. Antes de esa fecha, la historia registra un movimiento educacional cristiano y un despertar religioso muy notable. Ya lo vimos, ¿cierto?, con los reformadores. Las iglesias populares se acercaban rápidamente hacia su prueba crucial, y Dios sabía que era imposible que ellas pudieran proclamar aceptablemente el mensaje final a menos que se alinearan con la educación verdadera, a menos que tuvieran una clara comprensión de la verdadera ciencia de la educación. Estas palabras les eran aplicables. Párrafo de Elena de White dice: ahora, como nunca antes, necesitamos comprender la verdadera ciencia de la educación. Si no podemos comprender esto, nunca tendremos lugar en el reino de Dios. Lo que las iglesias protestantes afrontaban en el año 1844, nosotros, como adventistas, lo estamos afrontando hoy. Claro, porque estamos muy cerca del término del mundo, ¿cierto? Veremos cómo las denominaciones protestantes se opusieron a los principios de la educación cristiana y de este modo no adiestraron a sus jóvenes para proclamar el clamor de medianoche. Los jóvenes adventistas del séptimo día, miles de los cuales están en las escuelas del mundo,
No pueden darse el lujo de repetir este fracaso. La caída moral de las iglesias populares que provocó el fuerte clamor ha caído Babilonia, nunca se hubiera dado si hubieran sido fieles a los principios de la educación cristiana. Si los adventistas del séptimo día individualmente enfocan el fuerte clamor con la misma experiencia con la que los protestantes enfocaron el clamor de medianoche, del mismo modo serían vírgenes insensatas a quienes se les habrá de cerrar la puerta. Todas las vírgenes de las parábolas de Cristo tenían lámparas, las doctrinas, pero les faltaba el amor de la verdad que iluminara esas doctrinas. La ciencia de la verdadera educación es la verdad, la cual ha de quedar grabada tan profundamente en el alma que no pueda ser borrada por el error que abunda por doquier. El mensaje del tercer ángel es verdad, luz y poder. ¿No es entonces la educación cristiana la luz de las doctrinas? La educación papal no ilumina esas lámparas porque es tinieblas. Ciertamente es un momento serio para los jóvenes adventistas del séptimo día y para los adultos también, ¿cierto? Que hemos sido formados en este error. Un momento en el que cada maestro en el país, cada estudiante y obrero, en perspectiva para la misión de la Iglesia, debería enfrentar directamente la situación y debería decidir su actitud hacia los principios de la educación cristiana. Porque antes de que podamos llevar el mensaje de la verdad presente en su plenitud a otros países, primero debemos quebrar todo yugo. Debemos alinearnos con la educación verdadera. Ahora, como nunca antes, necesitamos comprender la verdadera ciencia de la educación. Si no podemos entender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Estamos tratando un tema de vida o muerte. Bueno, aquí me recuerdo, ¿cierto?, que hay un párrafo del libro Deseado a toda la gente que menciona cómo era la niñez de Cristo, ¿cierto? Me imagino que algunos de ustedes lo han leído, capaz que se ha leído aquí en las madrugadas. ¿Y qué menciona acerca de la niñez de Cristo? Porque la Biblia dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia, ¿cierto? Para con Dios y los hombres. Ese es como un resumen de la niñez de Cristo desde que vuelve de Egipto hasta los 12 años cuando se cuenta la historia, ¿cierto? De cuando se perdió en Jerusalén. Sin embargo, este libro, El Deseado a toda la gente, abarca y se explaya mucho más de detalles de cómo era Jesús en su niñez, ¿cierto? Entonces dice que en los días de Cristo el pueblo o ciudad que no hacía provisión para la instrucción religiosa de los jóvenes se consideraba bajo la maldición de Dios. Sin embargo, dice, la enseñanza había llegado a ser formalista. ¿No se parece acaso a este modelo que estamos hablando acá, cierto? Que ha permeado todo el mundo. La tradición había suplantado en gran medida la escritura. Lo mismo que pasa ahora, ¿cierto? La verdadera educación debía inducir a los jóvenes a que buscasen a Dios, si en alguna manera palpándole a alguien. Pero los maestros judíos dedicaban su atención al ceremonial, dice. Llenaban las mentes de sus asuntos inútiles para el estudiante que no podían ser reconocidos en las escuelas superiores del cielo. La experiencia que se obtiene por una aceptación personal de la palabra de Dios no tenía cabida en su sistema educativo. Absortos en la ceremonia externa, los alumnos no encontraban tiempo para pasar horas de quietud con Dios. No oían su voz que hablaba al corazón. En su búsqueda de conocimiento se apartaban de la fuente de sabiduría, los grandes hechos esenciales del servicio de Dios eran descuidados, los principios de la ley eran oscurecidos, lo que se consideraba como educación superior era el mayor obstáculo para el desarrollo verdadero. Bajo la preparación que daban los rabinos, las facultades de la juventud eran reprimidas. Se parece mucho a este modelo que vemos ahora, similar, ¿cierto? Su intelecto se paralizaba y estrechaba. Entonces, el niño Jesús, dice, no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas, sino su madre fue su primera maestra humana. De labios de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales. Las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre, de María. Y al pasar de la niñez a la adolescencia, no frecuentó las escuelas de los rabinos. No necesitaba la instrucción que podía obtenerse de tales fuentes porque Dios era su instructor. La pregunta hecha durante el ministerio del Salvador, ¿cómo sabe este letras, no habiendo aprendido? No indica que Jesús no sabía leer, sino meramente que no había recibido una educación rabínica, puesto que él recibió el saber como nosotros podemos adquirirlo. Su conocimiento íntimo de las Escrituras
nos demuestra cuán diligentemente dedicó sus primeros años al estudio de la palabra de Dios. Delante de él se extendía la gran biblioteca de las obras de Dios. El que había hecho tales cosas estudió las lecciones que su propia mano le había escrito en la tierra, el mar y el cielo. O sea, ¿de dónde estudió él? Dice que apartado de los caminos profanos del mundo adquiría conocimiento científico de la naturaleza, estudiaba la vida de las plantas, los animales y los hombres. Desde sus más tiernos años fue dominado por un propósito. Vivió para beneficiar a otros. Para ello hallaba recursos en la naturaleza y al estudiar la vida de las plantas y de los animales concebía nuevas ideas de los medios y modos de realizarlo. Continuamente trataba de sacar de las cosas que veía ilustraciones con las cuales presentar los vivos oráculos de Dios. Por eso él podía hablar en parábolas, porque desde niño estudió la naturaleza. Las parábolas mediante las cuales durante su ministerio le gustaba enseñar sus lecciones de verdad demuestran cuán abierto estaba su espíritu a la influencia de la naturaleza y cómo había obtenido enseñanzas espirituales de las cosas que le rodeaban en la vida diaria. Y después más adelante dice, todo niño puede aprender como Jesús mientras tratemos de familiarizarnos con nuestro Padre Celestial. Mediante su palabra, los ángeles se nos acercarán, nuestro intelecto se fortalecerá y nuestro carácter se elevará y refinará. Llegaremos a ser más semejante a nuestro Salvador. Y mientras contemplemos la hermosura y grandiosidad de la naturaleza, nuestros efectos se elevarán a Dios. Mientras el espíritu se posterna asombrado, el alma se vigoriza, poniéndose en contacto con el ser infinito mediante sus obras. La comunión con Dios por medio de la oración desarrolla las facultades mentales y morales, y las espirituales se fortalecen mientras cultivamos pensamientos relativos a las cosas espirituales. Entonces, la vida de Cristo nos muestra que Él estuvo en armonía con la verdadera educación. Ya aquí vemos explícitamente el detalle de cómo Él se educó, cómo su madre lo educó, y cómo no siguió el modelo normal de educación, el modelo actual, ¿cierto? Entonces, hoy día tenemos que volver a ese estado de educación que Jesús tuvo, ese modelo, ¿cierto? El modelo bíblico. Y aprender de que la educación de nuestros hijos no debería estar en manos de terceros que no entienden este concepto, sino que están guiados por el modelo que ya vemos que se permeó. Tenemos que volver al origen, usar la Biblia como libro de texto, llevar a nuestros niños a la naturaleza. Vemos hoy día que la mayoría de los chicos están encerrados en una sala de clases por horas, ¿cierto? Por jornada completa, por horas. Pero el Señor no quiere eso, el Señor quiere que nuestros niños estén en contacto con su naturaleza y ahí se educan mejor, ahí se calman, ¿cierto? No habría tantos problemas de trastorno de personalidad, de hiperactividad si se pusiera a los niños en contacto con la tierra, si se pusiera a los niños en contacto con los animalitos, ¿cierto? Si se les enseñara esas cosas. Pero hoy día, ¿qué tenemos? Gente formada que se titula o que se gradúa de octavo básico, de cuarto medio, acá en Chile se llama así, primaria, secundaria en otras partes, pero son totalmente ignorantes de cosas prácticas, ¿verdad? Bueno, se alargó un poco, el capítulo era largo, quería leerlo entero. Em, Espero que podamos en algún otro momento retomar el estudio de esto, muy interesante, muy importante, como podemos ver. Voy a terminar con una oración y luego escucho sus comentarios y sus pedidos de oración, ¿ya? Oremos. Padre amado, Señor, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Te damos gracias por tu enseñanza, Señor, por haber puesto estos pioneros que han escrito este mensaje eh, en base a tu modelo, Señor, a lo que tú quieres que seamos, para abrir los ojos, Señor, de la oscuridad en la que estamos en este asunto, Señor. Te rogamos que nos dé la sabiduría para poder dejarnos reeducar por ti, Señor, para poder ayudar a la educación de los más jovencitos, de los niños, y aunque sean nuestros familiares o no lo sean, Señor, ayúdanos a ser portadores de tus verdaderos principios, para llegar, Señor, a ser ese pueblo que necesita recibir, Señor, el derramamiento de tu espíritu. Haznos humildes, Señor, haznos sabios, reedúcanos, Señor. Cambia ese modelo, Señor, egoísta de competitividad, de, de teoría, Señor, de poca práctica, tal cual la iglesia de la Odisea tenemos, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos a ser hacedores de tu verdad, Señor. Te rogamos el ungimiento de tu espíritu en nuestras vidas y que transforme nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Me están pidiendo aquí que prenda la cámara, pero quiero comentar que nosotros en la madrugada por lo menos no solemos prender la cámara, ¿ya? Por el contrario, lo que queremos exaltar es el mensaje y no, digamos, la cámara ni la cara de las personas que está hablando. Así que así lo entiendo yo y por lo tanto no enciendo la cámara, ¿ya? Es más, creo que la cámara distrae un poco, distrae de lo que uno está haciendo acá. Así que por eso la mayoría la apagan. Bueno, hermano Raúl tiene su manito levantada. Adelante. Sí, hermana Lidia, buenos días y feliz sábado para todos. Feliz sábado, hermano Raúl. Eh, sí, quisiera también aprovechar de invitar hoy día a la hora del culto divino, que sería en 4 horas más hora de Chile, a las 11 horas. Está invitado el pastor Manuel Ospino desde Venezuela, así que están todos invitados con este mismo link. Hermana Lidia, muy bueno el tema, y cuando escucho lo que escribió, no sé si era pastor, pero este doctor Es un pionero. Sutherland, pionero, perfecto, sí, el que fundó el colegio de Madison junto con Magan, creo que fue, y escuchar lo que dice la sierva del Señor, lo que leyó usted en el deseo de toda la gente, que si me permite lo quisiera leer de nuevo. eh, ¿Sabe lo que me pasa en mi corazón? Me da como una tristeza, no sé, en Ezequiel dice los que gimen y claman ante los pecados que se hacen en Jerusalén. Lo que tenemos hoy día como educación superior, educación cristiana, la educación adventista, es pero un pálido reflejo de lo que el Señor quiere, y llamamos educación a eso. Voy a leer lo que escribió usted, lo que leyó usted y lo copié en el grupo. ¿Por qué el Señor Jesús no estudió en la escuela de los rabinos? Yo me pregunto, ¿y si el Señor Jesús viniera ahora, estudiaría en un colegio adventista? ¿Estudiaría en una universidad adventista? No, de Veámoslo, alguna forma yo creo pero, menos. pero por ningún motivo, si de partida la educación adventista no debiera ser para los no adventistas. A alguien se le ocurrió la brillante idea carnal, humana, de decir, pero podemos evangelizar a los no adventistas a través de eso, pero ese no es el propósito de Dios. Claro, alguien me va a decir, oiga, yo conocí, o mi sobrino, un hijo, conoció al Señor a través de los colegios. Claro, puede ocurrir ese milagro y el Señor lo utiliza. Lo mismo que casarse en yugo desigual. Alguien puede decir, oye, yo me casé con una persona no adventista y él se hizo adventista. ¿Acaso esas excepciones dan la regla? ¿Es el propósito de Dios? O sea, ahora debemos casarnos todos con yugo desigual porque un hermano o una hermana se convirtió, o porque un hijo fue a un colegio adventista no siendo adventista y ahora se convirtió. Claro que no. Entonces ese pretexto, esa excusa de desobedecer al Señor y de hacer las cosas como el hombre quiere y no como Dios dice, es muy poco válido, pero para la mente humana quedan satisfechos con esa respuesta. Ah, no, está bien, los colegios adventistas debieran abrirse para los jóvenes no adventistas para evangelizar. Y nos quedamos con eso. Bueno, leamos lo que dice el deseado de toda la gente. Dice, voy a leer la página 50, lo copié en el grupo de WhatsApp y también en el chat. Dice, la experiencia que se obtiene por una aceptación personal de la palabra de Dios no tenía cabida en su sistema educativo. Parece que estuviera hablando de los colegios adventistas hoy día. Absortos en las ceremonias externas, podríamos agregar absortos en los programas del ministerio, que entre paréntesis, ya lo he dicho otras veces, el 99,9%, o sea, todos menos uno de los colegios adventistas en Chile, estoy hablando, están unidos con el Estado, lo cual nunca ha aprobado ni Dios ni su profeta. Todos son subvencionados, excepto el John Andrews, que es el Colegio de las Condes. Todos los demás son, eh, tienen yugo desigual. ¿Qué significa yugo desigual? Que el que paga la colegiatura es el papá fisco, y como el papá fisco paga, él también impone las reglas. Absortos en las ceremonias externas, los alumnos no encontraban tiempo para pasar horas de quietud con Dios. Hoy día hay que cumplir el programa del Mineduc, del Ministerio de Educación. Hay que pasarle todo el programa, por lo tanto, y son muchas cosas que son inútiles para la vida, pero que hay que enseñarle, y no hay tiempo para lo esencial. Ah, no, pero si tienen una clase de religión, le enseñan 1 hora, 2 horas a la semana. Con eso cumplimos y aplacamos la conciencia. Que
qué pobre pensamiento. Los alumnos no encontraban tiempo para pasar horas de quietud con Dios. No oían su voz que hablaba al corazón. En su búsqueda de conocimiento se apartaban de la fuente de la sabiduría. Los grandes hechos esenciales del servicio de Dios eran descuidados. Podríamos decir que hoy día se descuidan los grandes eventos que están ocurriendo en el tiempo del fin y se enseña solo formalismo. Los principios de la ley eran obscurecidos. Lo que se consideraba como educación superior era el mayor obstáculo para el desarrollo verdadero. Bajo la preparación que daban los rabinos, las facultades de la juventud eran reprimidas, su intelecto se paralizaba y estrechaba. Deseaba toda la gente, página 50. Entonces, hermana Lidia, no sé, yo cuando digo esto, claro, no van a faltar los detractores, los abogados del diablo que le encuentran el lado positivo a algo que definitivamente es apostasía. La educación adventista hoy día eh, a uno le aprieta el corazón de ver cómo se ha apartado tanto del plan original, donde hoy día no cumple el propósito y estamos realmente, no sé, da pena, da mucha pena este sistema. Me da pena si alguien tiene un hijo en un colegio no adventista ni hablar. Eso es ya casi entregarle el hijo al diablo mismo, como está hoy día. Y los que están en el colegio adventista, la invitación que hace el Señor es lo que nuestro Señor Jesús fue el modelo. ¿Qué hizo el Señor Jesús? No entró en la escuela de los rabinos. Él no iba a ser sacerdote, él no iba a ser el pastor, por decir así, sino que María, su madre, sin tener ninguna educación, lo educó en casa. Ahí fue educado. ¿Y dónde fue educado? En los collados en Nazaret, en el campo. ¿Por qué nosotros no podemos seguir ese ejemplo? Ah, no, porque la iglesia nos tiene los colegios, nos dice que hay que llevar para allá. No, no hay que salir de la ciudad, hay que vivir todavía, no hay que salir al campo, hay que vivir en la ciudad hasta que salga la ley dominical. Seguimos cometiendo errores y seguimos haciéndole caso a los que no están obedeciendo la palabra del Señor. Mi invitación es, si alguien es tocado por el Espíritu Santo, es que sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Él fue educado en casa, fue educado en el campo y no siguió a la escuela de los rabinos. Eso es lo que quisiera decir. Yo sé que no va a faltar el abogado del diablo que diga, no, pero el hermano Raúl es un fanático, exagerado. Hoy día con los colegios adventistas sí se logra el objetivo, pero bueno, espero que respeten mi opinión y que también exista un dolor en el corazón al ver cuán lejos estamos de la verdadera educación, de la educación superior, que es lo que el Señor quiere darnos. Muchas gracias a todos y bendiciones. Gracias, hermano Raúl. Su comentario, sí, puede sonar un poco fuerte, pero es la pura realidad nomás, pues. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo. Y por eso partí contando la historia que en mi caso yo totalmente casi ignorante, o sea, sí, mi papá siempre repetía que la educación no era práctica, que eso es pura paja molida, decía tanto que enseñan tanta cosa, y siempre criticaba eso porque mi papá siempre ha estudiado cosas, pero no había leído este libro tampoco. Pero lo tenía como claro él, pero yo no escuchaba por ahí y por allá, pero no. Lo que, por ejemplo, le seguía a mi papá cuando él me decía, no, no mande las niñas al prekinder, mándalo directo al colegio, ¿para qué? Y siempre él contaba que cuando yo era chica a mí me encantaba aprender y siempre quería saber cosas, como a los 4 años quería leer y andaba detrás y ellos no me enseñaban, siendo los dos profesores me dejaban nomás, que no me querían responder y yo andaba, pero ¿cómo se hace esto? Y quería matemática y ellos no, nada. Me dejaron hasta que entré al colegio, que ahí en el colegio aprendieron. Entonces, bueno, como lo que dice usted es muy cierto y hoy día tenemos que hacer reformas en todos los ámbitos de nuestra vida. Y parte de esas reformas son, por ejemplo, salir a vivir al campo, ¿cierto? Y obviamente saliendo a vivir al campo se puede dar la posibilidad de educar en casa, porque al final eh, es difícil mantener una educación así como el Señor quiere si los papás trabajamos, si no hay quien educa al niño en casa, ¿cierto? Eh, o sea, al final el colegio viene a ser como una guardería para poder trabajar y que te cuiden al niño y no tengas que estar pagando tan caro un sueldo de una persona, una niñera, ¿cierto? Y se crían los hijos sin la presencia de nosotras, las madres, un daño tremendo en su formación cristiana, además de la malformación y el montón de cosas inútiles que se enseñan en los colegios en general,
Por lo tanto, creo que tenemos mucho que aprender aquí y orar para que Dios nos dé esa sabiduría. Quería también comentar que están los temas de Joshua White. Yo creo que varios de ustedes, Joshua White, estuvo aquí por lo menos en mi iglesia donde yo asisto, estuvo dando unas exposiciones muy buenas el año pasado. Y tiene muchos más videos ahí en YouTube, si ustedes pueden buscar, pero yo voy a tratar de buscar una lista de reproducción que había hecho de los temas que se enseñaron aquí, por lo menos aquí en la iglesia de Pinto, ¿ya? Tuve la experiencia el otro día de conocer una dama en la plaza, ¿ya? No sé si lo conté acá en este grupo, pero ella es una persona bien católica y que tiene un deseo enorme de agradar a Dios en lo que ella conoce, ¿ya? Y dentro de todas sus reformas que ella ha hecho en su vida, eh, es educar a su hijo en casa. Siendo ella médico, decidió dejar su profesión, de ejercer su profesión, para dedicarse a su hijo. Se fue a vivir al campo, se fue de Santiago porque vivía en Santiago, se fue a vivir al campo, se compró un lugar donde irse con su hijo y, y ella está tratando por lo menos de llevar esas reformas en su vida de la medida de la luz que ella tiene. Entonces, Dios nos ve nuestra consecuencia que tenemos en las cosas que conocemos, ¿ya? A lo mejor que hemos cometido muchos errores por ignorancia, por no habernos dedicado a estudiar estos temas, pero en la medida que vamos entendiendo esta luz, lo que vale ante el Señor es lo que vamos haciendo, ¿cierto? Que vamos llevando a cabo y lo que Dios nos instruye. Compartí los temas en el grupo Zoom de WhatsApp de Joshua White, lo que les comentaba, que están buenísimos porque hablan mucho de cómo el desarrollo del niño, por qué los modelos de educación tradicionales afectan con estudios científicos, muy, muy buenos. Así que lo comparto ahí, los invito a disfrutar esos videos. No sé si alguien más quiera comentar, vi que Jairo puso también algunos párrafos muy buenos. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario o manifestar un pedido de oración, ¿ya? Y pueden también ponerlos en el chat si quieren. Mira, aquí la hermana Graciela dice, feliz sábado, queridos hermanos. En el 2022 quise enseñar a mi hijo en casa, pero no encontré un colegio que me diera los certificados. Es por eso que sigue mi hijo y sí, claro, es una realidad lo que explican. Bueno, yo no sé de dónde es usted, pero aquí en Chile hay colegios que usted puede, o sea, existe la opción para todo aquel que quiera estudiar, que quiera educar a su hijo en casa, de que no lo inscriba, que empiece a darle educación, que se consiga los libros, si no tiene dinero para pagar un colegio virtual, que se los pase, se pueden conseguir los libros, en el mismo ministerio los entregan, ¿ya? Y puede uno, con la sabiduría que Dios le puede dar, formar a su niño. Lamentablemente el currículum que piden es muy malo y obviamente el mismo currículum jesuita que dice acá, pero por lo menos se lo podemos enseñar nosotros y ajustarnos en los tiempos de educación a la Biblia. No sé cómo será allá en Perú. Acá en Chile sí se pueden inscribir los hijos para dar exámenes libres. Y el ministerio les asigna un colegio donde ir a darlo. Oscar contó un testimonio más arriba. No sé si quieres compartirlo, Oscar, verbalmente. O yo lo puedo leer. A ver, está más arriba. Dice, en 2019 se dio el estallido social en Chile. Con mi esposa decidimos educar a nuestros hijos en casa. Recibimos muchas críticas de amigos y hermanos de iglesia. Luego vino la pandemia y todos improvisando, nosotros a nuestro ritmo. Si bien seguimos el programa del ministerio, lo adaptamos. En resumen, nuestras hijas, 2 años adelantadas en comparación a sus pares. Fue una bendición. Amén. Excelente testimonio. También dice Jairo que Perú también tiene sistema de exámenes libres. O sea, también se puede hacer lo mismo que se hace acá. Encontrar un colegio que directamente le valide, a lo mejor no, pero sí el mismo ministerio, por lo menos aquí asigna los colegios. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar o poner un pedido de oración, si no, terminamos aquí la reunión porque ya estamos cerca del término de la hora normal que terminamos la reunión, ¿ya? Eh, no he manifestado pedidos de oración, no he visto, a ver, déjenme revisar bien. Si quieres los ponen ahora cortito ahí en el chat y los podemos incluir en la oración, ¿ya? Eh, Bueno, Jairo hace un comentario más arriba que dice, como siempre, Satanás logra detener las reformas induciendo disensiones y crítica entre los siervos del Señor. Peleas por detalles y se manifiestan sus diferencias en vez de avanzar juntos el objetivo importante. Claro, porque el pelear y tener diferencias da cuenta de que nosotros no estamos en una consagración con el Señor, porque si estuviéramos en una verdadera consagración daríamos los frutos del Espíritu, ¿cierto?
Así que debemos trabajar en esto, ¿cierto? Bueno, les invito a que oremos para poder terminar la reunión, ¿ya? Ahí Jairo comenta que vieron funcionando este sistema con alumnos peruanos en Japón, dice, ¿ya? Tocará buscar los medios. Esta señora que conocí yo, esta médico, ella lo que está haciendo es con un colegio de Estados Unidos, ¿ya? Lo inscribió allá el niño y debe pagar seguramente porque le manda los libros y ella se los enseña en casa y después manda los trabajos para allá, manda lo que le pide el colegio y le validan la educación con certificación de allá, de Estados Unidos. Entonces el niño queda educado como si estuviera allá y después lo que hace es validación de estudios acá. O sea, ni siquiera, y ella es tan cuidadosa que ni siquiera le quiere pasar el currículum que exige el ministerio acá, ¿ya? Ah, tú te referías a lo que pasó a los reformadores. Claro, y lo mismo que pasa ahora también. Sí, Jairo. Gracias. Bueno, vamos a orar y si van poniendo pedidos, yo los miro mientras vamos orando, ¿ya? Les invito a orar. Padre Celestial, te agradecemos tu bondad, tu misericordia y el poder educarnos, Señor, reeducarnos. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú nos cambies el corazón, nuestra mente, Señor, podamos tener una mente abierta, que tú nos formes, que tú puedas quitar de nosotros, Señor, esa venda que tenemos en nuestros ojos por el modelo educacional en el que hemos sido educados, Señor. Te rogamos que tú puedas transformar, Señor, transformar nuestra mente, nuestro espíritu, con el poder del Espíritu Santo, Señor. Queremos ser el pueblo que siga tu luz, Señor, ese pueblo que describe Elena de White, que seguía tu luz, Señor, en el camino estrecho. Y no queremos mirar, Señor, este mundo, las vicisitudes, Señor, las dificultades, para no irnos cayendo, Señor, como decía la visión, sino para poder seguir mirando tu antorcha, Señor, tu guía, la guía de Jesús, Señor. Ayúdanos a poder entender la justicia de Cristo en nuestra vida. Ayúdanos a poder influenciar para bien a los pequeños que podamos tener a nuestro alrededor. Te rogamos una bendición especial por cada padre para que tú puedas dar sabiduría, Señor. Sabiduría en cada hogar, en cada familia, Señor. Paciencia, Padre. Que podamos sacarnos de esos paradigmas y toda esa mentalidad, Señor, de que nuestros hijos sean competitivos, que sean teóricos, memoriones, Señor. Hacer los niños nobles, como era el carácter de Jesús. Aprender la vida de Jesús, Señor, en nuestros hogares. Que podamos sortear con tu sabiduría los embates del enemigo, Padre. Ayúdanos a nosotros prepararnos. Hay material, Señor, hay libros, hay charlas que se han dado como compartidas, Señor. Te ruego que nos des interés en este tema, Padre, para poder recibir de ti la instrucción que nos quieres dar, Señor, sobre todo a través de la Biblia, Señor, de la Biblia que nos instruye a poder preocuparnos de este tema de la educación, Señor, porque es algo que trasciende hasta que la persona es anciana, como dice tu palabra, Señor. Por lo tanto, nosotros queremos ponernos en tus manos para que tú nos reeduques, Señor, para que tú nos hagas hacer, nos des el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Te ruego que tú nos transformes a tu imagen y tu semejanza, Padre. Te ruego que tú nos hables con tu Espíritu Santo, nos des a través de la conciencia, Señor, qué debemos hacer, cómo debemos sortear cada situación. Te ruego, Señor, que tú puedas ayudar a quienes están pasando situaciones difíciles. Aquí se pide por Yanira, Señor, por problemas de salud. Te ruego por ella, Señor, la hermana de Ingrid, para que tú la ayudes, Señor, en su salud, en todo aspecto, Padre. La dirijas su mente con tu Espíritu Santo y nos des sabiduría a cada uno a seguir tus caminos y tus pisadas, Señor. Que nuestro instructor seas tú directamente a nuestros corazones, Padre. Y que nuestro libro de texto sea la Biblia, Padre. Te rogamos, Señor, que nos aferremos a tu instrucción porque, como dice tu palabra, de ella es la vida, Señor. Ayúdanos a guardar tu instrucción y a seguirla. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano Raúl, ¿quién está hoy día de la prédica? No le escuché. Perdón. Sí, hoy día va a estar el pastor Manuel Ospino Excelente. desde Venezuela a las 11 horas de Chile, o sea, en 4 horas más con este mismo link, lo recomiendo. Y también recomiendo escuchar el testimonio que mandó la hermana Tania al grupo de WhatsApp del pastor Ospino. Buenísimo. Como un hombre de fe decidió salir él era pastor,
tenía un sueldo y decidió dedicarse a predicador y sin sueldo vivir 100% dependiendo del Señor. Esa experiencia es la que todos nosotros debiéramos tratar de vivir, de dejar a lo mejor un trabajo remunerado, vivir en forma independiente en el campo dependiendo del Señor, porque el Señor no nos va a dejar solo haciendo educación en casa a los que tienen hijos y el Señor va a proveer, pero esa es una experiencia de fe. 11 horas, Pastor Manuel Espino, bendiciones. Muchas gracias, hermano Raúl. Ese testimonio que dice usted, ¿cuál es? Porque no lo encuentro. Es una entrevista que le hizo el hermano Roberto, creo que se llama, en un canal, ¿Pero de la y escuela lo sabática o no? copió. No, no, no es de la escuela sabática, lo copió la hermana Tania. Yo lo voy a enviar de nuevo el link Ah, en el excelente. grupo. Lo envió la hermana Tania, una entrevista que le hacen, un nuevo programa que tienen, donde se entrevista de 2 horas. Él contó su testimonio y ahí explicó por qué él no está, aunque no es pastor de la obra, sino que está como independiente dependiendo del Señor. O sea, él no recibe ingresos de la obra ni sueldo de nadie, sino que 100% del Señor. Y para eso hay que tener mucha fe, porque es lo mismo, hermana Lidia, cuando uno decide renunciar al trabajo, irse al campo y dice, ¿y de qué voy a vivir allá? Bueno, el mismo Dios que nos da trabajo, que les dio trabajo en la ciudad, lo va a mantener en el campo, no solo a uno, sino que a la familia completa. Así que yo invito a los hermanos que vivan esa experiencia de depender del Señor, de clamar, decir, Señor, eh, para terminar este mes no hay ingreso y el Señor va a abrir las puertas del cielo y van a haber bendiciones, no tengo ninguna duda. Voy a copiar el link, hermana Lidia, para los que quieren escuchar ese testimonio, lo encontré muy bueno, muy ameno, y ahí podemos aprender también de la experiencia del pastor Pino. Gracias. Gracias, hermano. Mira, aquí hay un párrafo súper bonito que dejó el hermano Cristian Azócar, que dice, la madre que educa a sus hijos para Cristo está tan ciertamente trabajando para Dios como el ministro en el púlpito. Qué hermoso. Así que ánimo a todas las madres que tenemos que esforzarnos en hacer un trabajo con nuestros hijos para Cristo. Ese sea nuestro principal objetivo y no perdamos de vista esto que es medular. Bueno, entonces, gracias hermano Raúl. Nos esperamos entonces en un lapso de 4 horas más, un poquito menos de 4 horas, donde va a empezar el culto por Zoom, donde va a estar nuestro pastor Manuel Ospino, y que apoyemos esta obra, difunda la invitación también, y el Señor nos bendiga a todos. Muchas gracias. Bendiciones, hermana. Dios la bendiga. Igualmente, gracias. Muchas bendiciones. Sábado. Gracias, hermana. Muy buen tema. Gracias para usted, bendiciones. El Señor puso ese tema en realidad.